Muchas gracias, doctor Francisco. Agradezco de todo corazón al Instituto Interamericano por la Democracia y a este magnífico grupo de panelistas con el que puedo compartir hoy. Primero, como lo han dicho quienes me antecedieron en la palabra, en esta segunda vuelta, Colombia se la va a jugar entre dos candidatos y dos modelos diametralmente opuestos de país. La propuesta denominada Por la Vida de Iván Cepeda, que no es nada distinto a la profundización del modelo neocomunista de Gustavo Petro en Colombia, o la apuesta por la patria milagro, que es la que encabezan Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. En la una, como lo decía el doctor Francisco Santos, pues lo que se vive es una gran amenaza a la democracia, a los pesos y contrapesos y las libertades. Y la propuesta de Abelardo y José Manuel de fortalecimiento democrático, institucional y una lucha por las libertades, incluida la libertad de mercado. Nosotros llegamos a una segunda vuelta con una serie de preocupaciones. Primero, por la abusiva participación en política del presidente Gustavo Petro y sus funcionarios, varios de ellos sancionados por la Procuraduría, entre ellos los embajadores de Brasil, Haití, el director de gestión del riesgo y SCAF, que es un representante a la Cámara del Partido del Pacto. Un proceso también marcado por la violencia, no solo por el doloroso asesinato de Miguel Uribe Turbay, que no podemos olvidar, de dos coordinadores de la campaña de Abelardo de la Espriella, sino además por las permanentes amenazas sobre los candidatos, sobre los militantes y zonas vedadas, donde los candidatos opositores al gobierno no pueden hacer campaña. Hay un estudio de violencia extrema y votaciones atípicas en la primera vuelta que realizó el Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado, donde se evidencia unas votaciones como bien lo dice el estudio, atípicas en ciertas zonas del país, mayoritariamente por Cepeda, mesas donde él sacó el 100% de la votación, 218 mesas donde esto sucedió. Y de esas 18 mesas estaban en 168 municipios PEDET, que son municipios que tienen una gran injerencia de las estructuras criminales. Nosotros vimos cómo en los casos de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño, en San Calixto, en norte de Santander, y en Buenaventura y Florida, en el Valle del Cauca, se presentó este fenómeno de unas votaciones que se podían clasificar como atípicas. Aquí yo también les quiero recordar que hace algunos años la parapolítica se basó justamente en eso, en unas elecciones donde los resultados de manera atípica favorecieron unos candidatos y eran zonas bajo el dominio del paramilitarismo. En este caso, estamos viendo zonas bajo dominio de FARC y ELN, donde se obtuvo una votación mayoritaria por parte del candidato Iván Cepeda. El ICP también elaboró un estudio donde encontró 122 puestos con señales atípicas convergentes, 103 puestos donde el voto en blanco nulo no marcado fue el ganador. Y estos puestos, según esta organización, representan entre 327,000 y 494,000 votos. Además, en el estudio que ellos hicieron con veedores en las zonas que tenían alertas por parte de la MOE, se encontró un proceso evidente de compraventa de votos y de verificación de voto a través de fotografía. Hasta el momento, el gobernador de Antioquia, el gobernador de Caquetá, denunciaron el tema de carnetización y obligación de a ciertas comunidades para votar por el candidato del gobierno. Igual lo hizo el general Eric Rodríguez y por este caso, a pesar de la evidencia fáctica, fue retirado de manera arbitraria por parte del gobierno del ejército colombiano. Además, hay pruebas sobre familias que en ciertas zonas estaban vinculadas a la campaña de oposición, la de Abelardo y José Manuel Restrepo, que fueron amenazadas y en algunos casos secuestradas y asesinadas, como sucedió con una familia en Remedios, Antioquia, por parte de la estructura criminal de alias Calarcá. Frente a este panorama de participación indebida, de mucha violencia, también hay que destacar lo positivo.
y es la fuerza del sistema electoral colombiano. El preconteo de la primera vuelta estuvo en un 100% en menos de 2 horas, con todos los E14 en línea para que cualquier ciudadano pudiese de manera gratuita consultarlos. El escrutinio estuvo en unas 48 horas y aquí vale la pena hacer un reconocimiento a los jueces, y la coincidencia entre el preconteo y el escrutinio fue del 99.9%. Tuvimos además una inscripción récord de jurados, testigos y observadores nacionales e internacionales. A pesar de todo esto, Gustavo Petro al día de hoy no ha querido reconocer el resultado de la primera vuelta. Iván Cepeda, que fue el perdedor, el que pasó de segundo a esta segunda vuelta, solo 8 días después vino a reconocer los resultados. ¿Qué estamos viendo hoy? En esta segunda vuelta se ha acentuado la politización de la justicia, la instrumentalización electoral, y es el uso de una serie de acciones judiciales por parte de Iván Cepeda contra el candidato Abelardo de la Espriella, denuncias, tutelas, recusaciones, demandas, incluso una muy temeraria ante la CPI. Muchas amenazas, como lo dijeron ahora, de violencia si el resultado le es adverso al gobierno. Así lo ha hecho Gustavo Bolívar, lo ha hecho Carrillo, que es uno de los funcionarios sancionados, director de gestión del riesgo. Y es muy importante denunciar ante los colombianos y la comunidad internacional que de una manera, digamos que una grave coincidencia, el gobierno de Gustavo Petro decidió emitir un decreto, el 0603, el 13 de junio, donde estableció una zona de ubicación de la estructura criminal de comandos de la frontera en la zona de Putumayo. También es importante señalar que directivos de la Alianza Verde, como John Sudarsky, han dicho que si Cepeda no gana, ellos ya están planeando qué van a hacer y que probablemente Petro se va a dedicar de lleno a hacer el mayor daño posible antes del 7 de agosto. Para los colombianos hoy, ¿qué es importante? Primero, que la comunidad internacional entienda, como lo han dicho también, que estas elecciones son claves no solo para Colombia, sino para lograr una transición definitiva a la democracia en Venezuela y Cuba. Dos, que la elección en Colombia también es fundamental para la seguridad del hemisferio. Por la política del actual gobierno, Colombia no hace parte del escudo de las Américas, a pesar de tener una fuerza pública altamente experimentada y capacitada en el combate al narcotráfico y al terrorismo, y a pesar de ser Colombia un país donde tienen asiento varias de las estructuras criminales más importantes del hemisferio. Bajo un gobierno de Cepeda, seguramente esta exclusión se mantiene. En un gobierno de Abelardo de la Espriella, inmediatamente se va a pedir el ingreso al escudo de las Américas, pero además se restablecerían relaciones diplomáticas con Israel, que es un país clave en el apoyo a Colombia en temas de seguridad y defensa. Otro asunto que tenemos que señalar es que la sola victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta llevó a una reacción positiva de los mercados, a una revalorización del peso, a una alza en las bolsas, y subieron incluso las acciones de Ecopetrol, que es la empresa petrolera estatal que lamentablemente fue gravemente afectada y deteriorada durante el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuáles son nuestras alertas hoy? Que seguramente Gustavo Petro se va a negar a reconocer los resultados en segunda vuelta. Dos, ¿cuál va a ser el papel de la fuerza pública frente a todas las amenazas de violencia? Y aquí varios sectores y constitucionalistas hemos hecho un llamado a los soldados y policías de Colombia, reconociendo el carácter civilista que los ha caracterizado y ese compromiso con la Constitución y la ley. Confiamos en que ellos van a garantizar el orden público, la seguridad y nuestro... Senadora Holguín, le queda un minuto, por favor. Y nuestro pedido a la comunidad internacional es que acompañe a Colombia en un proceso de transición pacífica, democrática, donde se respete
el voto del ciudadano en las urnas, donde la fuerza pública pueda cumplir su misión constitucional y legal y donde podamos recuperar la democracia y las libertades para Colombia y nuestro país como un centro de gravedad fundamental para la democracia y la libertad de Venezuela, Cuba y la seguridad del hemisferio.